Este es el contenido de lo que vamos a ver ahora. Igual voy a leer un poquito. Vamos a hablar sobre ecuaciones constitutivas. Esto es algo que está en el libro, es algo que se usa. Y ya voy a definir lo que es. Vamos a reforzar un poco lo que es el balance de masa total. Eso es cómo plantearlo, lo vimos a través de un modelo o método diferencial. Son del método diferencial. Vamos a ver cómo algunos casos particulares de modelos, por ejemplo, si nosotros tenemos un tanque de agua o de lo que sea, donde varía la altura del tanque en función de que consumimos más o menos agua. Ese tipo de modelos va a ser uno de los más comunes que vamos a tratar acá. Vamos a ver cómo se tratan los modelos que mezclan sustancias. Por ejemplo, si quieren fabricar salmuera, ¿sí? Una mezcla de agua con sal que se va a vender donde sea, o si quieren fabricar una solución de glucosa o una solución salina que se vaya a usar para congelar, para refrigerar o para lo que sea. Esas son mezclas de sustancias. Vamos a ver en esos casos particulares que hay mezclas de sustancias, ¿sí? Soluciones, para nosotros en química eso es una solución. Se van a hacer balances de masas que se llaman balance de componentes, vamos a ver en detalle después. Y vamos a ver cómo lidiar con reacciones químicas. Esencialmente, esto es el 80% del tipo de balances que vamos a tratar. Variaciones en altura o variaciones de componentes, de sustancias que haya en una solución. Bien, vamos a repasar empezando por integrar todo lo que vimos en las clases anteriores. Primero, siempre yo les había dicho que un modelo tiene un objetivo. Y el objetivo de nuestros modelos tiene que quedar bien claro, ¿sí? Entonces, voy a repasar un modelo que nosotros hicimos en una clase anterior. Tenemos un tanque donde su volumen puede ir cambiando en función del tiempo. Un tanque de compensación. De tal forma de que a la salida, ¿sí? Esto es una flecha de salida, el flujo sea más o menos constante o continuo, que no haya ninguna interrupción de este flujo, interrupción importante. Por otro lado, la entrada sí puede sufrir variaciones, porque vienen de un proceso anterior, de una etapa anterior que es discontinua. Entonces, esta etapa anterior discontinua se quiere, digamos, más o menos suavizar el flujo, su flujo se quiere suavizar colocando un tanque que compense variaciones en el flujo de entrada, FI. Por eso se llama un tanque de compensación. Entonces, lo que va a ocurrir en este tanque es que va a ir cambiando el volumen en función del tiempo. En algunos momentos va a subir y en otros va a disminuir. Y puede ser importante conocer cómo varía ese volumen. Entonces, el objetivo de este problema es buscar conocer la variación del volumen con el tiempo. O sea, esta función que está aquí. Volumen en función del tiempo. Eso tiene que quedar claro. Ese es el objetivo del modelo. Pero no es el único objetivo. En estos modelos que están acá, tenemos que decirle cuál es la causa que nosotros sospechamos o proponemos que provocan que varíe el volumen. La causa está escrita acá.
sabiendo que FI, o sea, el flujo de entrada, sufre variaciones. Y estas variaciones pueden ser controladas o no controladas. Esto es lo que pasa realmente en un problema, una situación real. A veces las variaciones en el flujo de entrada son controladas. Eso significa que hay una manipulación, que el ingeniero que está en la etapa anterior regula a conciencia y produce variaciones en el flujo FI. O pueden ser no controladas. A eso se le llama perturbación. Y esta perturbación puede ocurrir porque tengo una mala instalación eléctrica y la bomba se recalienta, entonces se corta, o tengo un sistema de bombeo, ¿sí? En algo de la etapa previa que no es muy continuo. Qué sé yo, sufre variaciones. Y esas variaciones se les llama perturbación. De todas formas, ¿sí? Esto, manipulación o perturbación, es una variable de entrada. Y se llama variable de entrada no porque tenga una flechita que entre al sistema, ¿sí? No se llama variable de entrada por eso. Se llama variable de entrada porque es una magnitud que me genera variaciones en mi magnitud objetivo, variaciones en el volumen. Ya voy a aclarar un poquitito más la variable de entrada, pero es muy importante que ustedes entiendan bien que las variables de entrada no necesariamente coinciden con las cañerías que entran. Una variable de entrada es una variable de entrada matemática para el modelo. No, bueno, ya voy a aclarar eso después. Por otro lado, ese objetivo que nosotros teníamos de conocer el volumen en función del tiempo, como es lo que nosotros queremos conocer, se va a denominar variable de salida. ¿Sí? Fíjense que este volumen no sale del sistema, sino es una información que me sirve a mí. Entonces, toda la información que a mí me sirve, que yo voy a precisar para hacer cálculos o para tomar decisiones, ¿sí? No importa el propósito del modelo por ahora, va a ser una variable de salida. Otra forma en que yo defina la variable de salida es que diga, por ejemplo, fíjense esta segunda oración, se busca un modelo para el volumen del tanque, ¿sí? Más o menos redactado, pero la idea es que yo les diga, busquen o determinen el modelo matemático que me indica cómo va a variar el volumen del tanque en función del tiempo, ¿sí? O la idea podría ser, yo quiero conocer cómo varía el volumen a lo largo del día, y para eso hay que construir un modelo. Digamos, hay diferentes formas de redactar o de solicitar la pregunta, pero generalmente va a decir la palabra modelo, construir un modelo para tal cosa, o se busca conocer el volumen en función del tiempo. La forma de escritura puede variar, generalmente tiene estos dos enfoques, pero es importante que ustedes se den cuenta que ahí me está indicando cuál es la variable de salida. Entonces, ni bien ustedes identifican cuál es la variable de salida, van anotando, ¿sí? Van haciendo una tablita. Variable de salida es el volumen. Listo. Variable de entrada, identifican que es el flujo de entrada, ¿sí? Porque yo les dije, o porque ustedes como ingenieros de proceso detectaron que eso es lo que sufre variaciones. Entonces dicen, bueno, esto es una variable de entrada. Estas son las dos cosas principales que ustedes tienen que identificar.
Primero, identificar cuál es la variable de salida. Les va a decir, les va a dar mucha información para saber cómo seguir el problema. Segundo, cuál es la variable de entrada. Les va a decir, le va a dar información sobre cómo seguir y obtener el modelo. Sabiendo estas dos cosas, nosotros planteamos en la clase pasada un balance de masa. Fíjense que esto se basa principalmente en el problema que tenemos aquí. Como nosotros tenemos cambios en el flujo de entrada que me van a producir cambios en el volumen, yo sé, y esta es información que ustedes se tienen que dar cuenta, que acá hay una variación de la masa, ¿sí? De la masa dentro de este tanque. Entonces, lo que hay que plantear es un balance de masas totales. O sea, no me importa si viene mezclado con este flujo de entrada un poco de aire, un poco de arena, un poco de salmuera, de lo que sea. A mí me interesa solamente el volumen, ¿sí? Supónganse que esto es una pileta donde ustedes se quieren bañar y ustedes tienen que estar seguros de que acá adentro hay agua. Por lo tanto, no importa si es agua con sal, ustedes quieren analizar la masa completa, nada más. Entonces, se hace un balance de masas totales. El balance se plantea como la variación de la masa dentro del tanque, yo aclaro esto así, que es igual a el flujo de masa que entra, esta m chiquita con el puntito significa que es una velocidad de masa, la i significa que es de la cañería, i que es la cañería de entrada, y la letra O, el subíndice O, significa que es de la cañería de salida, nada más. Entonces, todo lo que sale de mi sistema tiene signo negativo, todo lo que entra a mi sistema tiene signo positivo, siempre y cuando ustedes lo escriban en en el segundo miembro de la ecuación y en el primer miembro de la ecuación diferencial, la derivada. Esto se puede ir simplificando, ¿sí? Hay unos pasos que nosotros vimos, para llegar finalmente a la ecuación del modelo. Esto que está acá es la ecuación diferencial que me determinaba cómo varía el volumen en función del tiempo, que en este caso es igual a el flujo de entrada menos el flujo de salida. Yo, para llegar a esta conclusión, en la clase anterior vimos que tuve que hacer una suposición de que el volumen es constante. Estas son las suposiciones que se hicieron. Y que además tenemos mezcla completa e instantánea, ¿sí? En general, lo de mezcla completa e instantánea es una suposición que vamos a usar siempre en esta materia y ustedes van a usar siempre en la mayoría de las materias. Y generalmente se obvia, ¿sí? Se aclara una vez, la primera clase, y después no se repite nunca más. Pero ustedes tienen que darse cuenta que siempre que haya mezcla completa e instantánea, el modelo va a ser una ecuación diferencial, ordinaria. Si no depende del tiempo, va a ser una ecuación algebraica. Si no hay mezcla completa e instantánea, entonces van a tener ecuaciones diferenciales un poquito más complicadas, ¿sí? Ecuaciones diferenciales parciales, las que vimos en métodos numéricos. Bien. Lo segundo, una vez que ustedes llegaron a este modelo, ¿sí? Esto que está acá es el modelo, escrito en forma de ecuación diferencial. Resolver la ecuación diferencial es lo que les va a dar la función b en función del tiempo. Esto ya es matemática. Por ahora, no, en estas primeras clases no nos vamos a concentrar tanto en esto. Pero si ustedes saben resolver esta ecuación diferencial, van a llegar a eso. Planteado este balance, esto que está acá, esta ecuación se llama modelo
o ecuación de estado. Entonces, la ecuación de estado vendría a ser esta ecuación que está acá, la derivada de b con respecto a t igual a algo más. La variable o la magnitud que está en la derivada es la variable de estado. Entonces, mirando cuál magnitud está en la derivada, ustedes van a poder decir cuáles son las variables de estado. Esto es el tercer punto que ustedes tienen que completar en su lista de chequeo de que van obteniendo bien el modelo. Y en el cuarto ítem hay que colocar los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son esas cantidades que ustedes necesitan para hacer las cuentas que aparecen en las fórmulas del modelo. Y generalmente son constantes. Y no cambian para el modelo planteado. Sí pueden cambiar si cambian la sustancia que tiene el modelo o si cambian alguna otra característica. En este modelo en particular, después vamos a ver uno que sí tiene, no hay ningún parámetro. ¿Sí? Porque la única información que ustedes están combinando en este modelo es el flujo de entrada, que justamente es una variable de entrada, y el flujo de salida, que también varía con el tiempo, ¿sí? No importa ahora cuánto vale, pero también varía con el tiempo. Y, y nada más, ¿sí? Sabiendo esto, ustedes van a poder resolver el problema. El flujo de salida, fíjense este que está acá, yo no puse ninguna restricción. Pero el flujo de salida puede ser constante o puede ser variable. ¿Sí? Ya voy a hablar un poquito más adelante de eso. En principio, este valor, fíjense, tiene que ser conocido para poder resolver la ecuación diferencial. ¿Sí? O no necesariamente conocido, pero tiene que poder ser calculado. Y ahora vamos a hablar de las ecuaciones constitutivas, que está muy relacionado a cómo conocer F0, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a hablar de las ecuaciones constitutivas. Las ecuaciones constitutivas son relaciones entre variables, principalmente. Yo podría decirles que el flujo de salida es igual a beta, una constante, esto es una constante, por la altura. Donde la altura es la altura del nivel de líquido dentro del tanque. Entonces, si ustedes tienen un recipiente, no me sale muy lindo el recipiente, y tiene un agujerito aquí a la salida, el flujo de salida, ¿sí? Este caudal de salida, es función de la altura. ¿Sí? Esta es la ley, esto es la altura del líquido. Vamos a poner que el tanque tiene este nivel de líquido. Todo lo que está acá adentro es un líquido, agua o lo que ustedes quieran. Entonces, el flujo de salida va a ser función de esta altura. Si baja la altura a la mitad del tanque, bueno, va a disminuir el flujo. Esto ustedes lo habrán visto, habrán hecho algún experimento alguna vez, que es más fácil, o sea, perdón, el flujo es mayor cuando esta altura es mayor. Esta es la ecuación de Torricelli para calcular el flujo de descarga de un tanque. Esta relación que está acá
que me relaciona flujo con altura es una relación constitutiva, donde este parámetro beta, que es una constante en este caso particular, es un parámetro. Entonces, la ecuación anterior, que habíamos visto que decía que la derivada de b con respecto al tiempo es igual a fi menos f0, en vez de colocar f0, yo puedo colocar beta por la altura dentro del tanque. Si yo coloco esta información, entonces me va a aparecer una nueva variable. La nueva variable es la altura dentro del tanque. Yo sé que la altura dentro del tanque va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Resulta que yo tengo que dar... va a cambiar con el volumen del líquido que tenga en el tanque. Entonces, si yo tengo un tanque que tiene la forma clásica de los tanques de agua cilíndricos, es un cilindro vertical, ¿sí? Vamos a suponer que la base es circular, esta es la base, esta es la altura, el área sería el área es constante, ¿sí? Entonces es un cilindro, no es ningún cono. Si el área es constante, entonces yo puedo decir que el volumen de líquido que haya dentro de este tanque va a ser igual al área por la altura. Y eso es el volumen de un cilindro. Y esta otra ecuación que yo escribí acá abajo va a ser otra relación o ecuación constitutiva. Entonces tenemos ecuaciones constitutivas que están en esta transparencia. Tenemos F0 igual a beta por H y B igual a por H. Estas dos ecuaciones constitutivas me relacionan variables. Volumen con altura, flujo de salida con altura. Entonces yo necesito esta ecuación, ¿sí?, para escribir la ecuación diferencial correctamente. ¿Y qué significa correctamente? Yo necesito colocar acá una ecuación donde yo conozca las relaciones de las variables. Yo debería resolver esta ecuación diferencial junto con esta otra ecuación, ¿sí?, que es una ecuación normal, ¿sí?, una ecuación constitutiva, no es diferencial. Esto, si ustedes quieren, lo podemos colocar dentro de la ecuación diferencial y podemos llegar a la derivada de b con respecto al tiempo igual a fi menos beta por volumen dividido área. Porque el volumen dividido el área es la altura. Entonces, esto que está aquí abajo sería la ecuación diferencial que yo tengo que resolver, donde ahora sí aparecieron, fíjense, un numerito beta y un numerito a, que vendrían a ser parámetros del modelo. Entonces, fíjense que aquí, digamos, completo el cuarto ítem de mi lista que yo tengo que verificar siempre si mis ecuaciones de estado tienen parámetros. En este caso, se mantiene que el objetivo siempre es conocer el volumen. La variable de salida es el volumen. El objetivo es tratar de conocer cómo varía ese volumen cuando varía el flujo de entrada. O sea que el flujo I o flujo de entrada es la variable de entrada. Como el volumen está en la derivada, es la variable de estado.
y las otras variables o cantidades o magnitudes que aparecen en mi modelo son beta y área, que van a ser constantes para este modelo, por lo tanto van a ser parámetros. Fíjense, bueno, yo no les dije cuánto vale beta y por ahora no importa cuánto vale el área. Pero esencialmente acá ya completé los 4 ítems de mi tablita y me estoy dando cuenta que esto estaría en condiciones de resolver esta ecuación diferencial. Si resuelvo esta ecuación diferencial, voy a tener una ecuación para conocer B en función del tiempo. Fíjense que solamente con una ecuación diferencial puedo resolver mi problema. Hay veces que no me va a alcanzar una sola ecuación diferencial y voy a necesitar más ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a ir viendo esos ejemplos. ¿Qué más? ¿Qué más le quería decir acá? Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto que vimos hasta ahora? ¿No? Bien. ¿Qué pasa si yo cambio la pregunta y digo, no me interesa conocer el volumen? No me interesa. Los parámetros sí, no siempre son constantes. Algunos parámetros pueden depender del tiempo. ¿Sí? Otros parámetros pueden depender de alguna variable, y puede ser una función. Pero en general, los parámetros o son constantes o dependen del tiempo. Por ejemplo, yo podría decir que beta, ¿sí? Beta, en este caso, es una... a ver, déjame ver. Beta se le llama coeficiente de descarga, en este caso particular. Y es una relación que me dice que está determinada por el tamaño del agujerito del tanque. A ver si puedo indicarles eso acá. O sea, este agujerito que está aquí, estoy pintando, puede tener distintos tamaños. Mientras más pequeño es, hay mayor resistencia al flujo de fluidos. O sea, al agua que está dentro le cuesta salir. En ese caso, este valor de beta suele ser más grande. Perdón, más pequeño. Si este agujero es más grande, entonces hay menor resistencia, por lo tanto, este beta suele ser más grande. Este coeficiente beta se le llama, es un coeficiente de flujo, tiene una variación inversa con la resistencia al paso del fluido. Podría ser que el tamaño de este agujero cambie con el tiempo, por el motivo que sea. ¿Sí? Y puede ser una función del tiempo. Pero en general son funciones del tiempo, son constantes. Nosotros acá vamos a tratar siempre parámetros constantes. Si ese parámetro estuviera relacionado con otras variables, en general me va a dar una ecuación constitutiva. ¿Sí? Y esa ecuación constitutiva en general yo la voy a ingresar en la ecuación para solamente tratar con la menor cantidad de ecuaciones y de ecuaciones diferenciales. Bien, ¿qué otras ecuaciones constitutivas pueden aparecer? Ecuaciones constitutivas ustedes conocen un montón. Ustedes conocen la ley de Raoult, la ley de Henry, que eso vieron en físico-química, esas son ecuaciones constitutivas. Ustedes saben que a veces la concentración de una solución me cambia la densidad de la solución. Entonces tienen tablas o funciones
que son de densidad de una solución como función de la concentración de A. Esto es una relación constitutiva, ¿sí? La ley de Henry, ley de Raoult, la ley, a ver, ¿cuál otra? ¿Qué otra? La ecuación de los gases, la ecuación de los gases ideales, o alguna otra ecuación de estado, las ecuaciones de estado, de qué sé yo, de la que ustedes quieran, de Van der Waals, alguna del factor Z, la que ustedes quieran, las ecuaciones de estado en general, son ecuaciones constitutivas. Y así hay un montón, ¿sí? En general, estas ecuaciones constitutivas no son ecuaciones diferenciales, sino que son ecuaciones algebraicas. Y ustedes se van a dar cuenta que la necesitan cuando primero ustedes tienen que conocer la física o la química del problema. Si ustedes no conocen la física o química del problema, no se van a dar cuenta de que necesitan una ecuación de estado, ¿sí? Por eso es muy importante. Sale del conocimiento de la materia o del conocimiento de la física o de la química del problema, ¿sí? Sale sí o sí de acá. No hay ninguna razón matemática que les diga que hay una ecuación de estado, ¿sí? Y esto obviamente son modelos que nosotros no vamos a crearlos ni deducirlos, sino que vamos a usarlos. Estos son modelos. Nosotros nos vamos a concentrar en crear modelos, pero no estos que están acá, sino modelos basados en alguna ecuación diferencial, ¿sí? La derivada de G con respecto al tiempo, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a buscar, estas ecuaciones diferenciales. ¿Qué más les quería decir? Bien. Retomando un poquitito esta ecuación diferencial, la última que está aquí abajo, ¿sí? Yo la voy a transcribir acá. Ahí dice, la derivada del volumen de un tanque con respecto al tiempo es igual al flujo de entrada menos beta por, ¿cómo era? B sobre A. Ahora despío y miramos. B sobre A. Bien. Resulta que quizás a ustedes no les interese cómo varía el volumen de un tanque, porque es una magnitud que puede ser que no sea útil para ustedes. Si no es útil, ustedes tienen que ver qué es lo que es útil. Quizás lo que sea útil para ustedes sea la altura del tanque. Porque si ustedes tienen un tanque, este tanque, en general todos los tanques tienen una altura máxima, ¿sí? Y generalmente tienen una abertura aquí arriba, chiquitita, grande o lo que sea. Si entra agua o un líquido desde acá, el volumen, los tanques están preparados para trabajar desde el valor de la altura máxima hasta un valor cercano al 0, o la altura mínima, ¿sí? Un H mínimo. Obviamente que el H mínimo, por comodidad, nosotros decimos que es igual a 0. Entonces nos vamos a olvidar de la altura mínima. Pero en general hay ciertos problemas, porque a veces se junta barro en el fondo y eso es un problema para el proceso. Eso lo van a ver
transferencia de masa. La altura mínima en general va a ser 0. Pero la altura máxima es obvio que va a ser un problema. Porque si yo cargo demasiado agua, ¿sí? Obviamente que acá hay un caño de salida también. Si yo lleno demasiado este tanque, va a empezar a rebosar. Y no todos los tanques están diseñados para trabajar a volumen máximo o rebosando. Por lo tanto, lo importante quizás no sea calcular el volumen del tanque, sino que lo importante sea conocer la altura del nivel del líquido del tanque. Conocer la altura del nivel del líquido del tanque puede ser más importante que el volumen, por lo tanto, esta ecuación la podemos modificar un poco. Si yo sé, utilizando la relación constitutiva que vimos antes, que el volumen de este tanque, esto es un tanque y es muy importante lo que voy a poner acá, es un tanque cilíndrico. ¿Qué significa que es un tanque cilíndrico? Significa que el área del tanque a diferentes alturas es la misma. ¿Sí? El tanque cilíndrico implica cilíndrico vertical, ¿no? Significa que el área en función de la altura es constante. Esto significa. Y el área no hace falta que sea circular, puede ser cuadrada, triangular, pentagonal, como ustedes quieran, pero es constante con la altura. Entonces, ustedes saben que el volumen va a ser igual a la altura, obviamente el volumen del líquido, no el volumen del tanque. Será la altura del líquido por el área del tanque. Donde el área vendría a ser siempre es el área transversal, ¿sí? No es otra área. Por lo tanto, sabiendo esto, nosotros podemos reescribir la ecuación diferencial de arriba de esta forma. La derivada de b con respecto al tiempo se va a escribir como la derivada de h por el área con respecto al tiempo. Y el segundo miembro se va a escribir muy similar. Fi menos beta por b sobre área. Entonces, esta derivada del producto de dos funciones se puede descomponer en h por la derivada del área con respecto al tiempo más área por la derivada de h con respecto al tiempo, igual a fi menos beta por b sobre a. Y acá tengo dos derivadas. ¿Esto es una ecuación de estado? No. No. ¿Por qué no es una ecuación de estado? Porque yo tengo dos derivadas. Tengo esta derivada y esta derivada. Y no puedo trabajar una ecuación con dos derivadas. Perdón. No es una ecuación de estado, una ecuación que tenga dos derivadas. Tiene que tener una sola derivada. Por lo tanto, tengo que buscar la manera de eliminar algunas de las derivadas que están acá. En este caso, y este es un problema matemático que ustedes se van a enfrentar. No hay un método automático de hacer esto. Acá tienen que pensar y ver en base a qué suposiciones físicas o del proceso se pueden utilizar para reducir esto. Obviamente usando estrategias matemáticas. Y como yo les dije aquí, que el área es constante con la altura, si la altura cambia con el tiempo, ¿sí? El área también va a ser constante con el tiempo. Si el área es constante con el tiempo, entonces, como el área es constante, la derivada del área con el tiempo es 0. Se me elimina todo este término y me queda algo que yo puedo manejar. El área por la derivada de h con respecto al tiempo es igual a fi menos beta
por B sobre A. Perfecto. Ya tengo una sola derivada. Estoy cerca. Pero ojo, no es una ecuación de estado todavía, porque la ecuación de estado tiene que tener solo la derivada en un lado de la ecuación. Y acá tengo el área por la derivada. Lo único que tengo que hacer es pasar, eliminar el área que está en el primer miembro, por ejemplo así, FI sobre área menos beta por el volumen sobre área al cuadrado. Y esto está bastante cerca de ser una ecuación de estado. Ya vamos a mirar un poquitito más detalle porque yo digo que no es una ecuación de estado. Porque todavía, en realidad es una ecuación de estado, pero no es una forma cómoda. ¿Por qué no es una forma cómoda de ecuación de estado? Esto sí es ecuación de estado. Porque la variable ahora, la variable de estado es h. Si la variable de estado es h, me tengo que fijar qué otra variable aparece en el segundo miembro. Aparece FI, que es una variable de entrada. Perfecto. Aparece A, que es el área. Es constante, no debería ser un problema. El parámetro beta, que también es constante, no debería ser un problema. El área ya vimos, está elevado al cuadrado, pero me aparece B. B, ustedes saben que es una variable que está relacionada por esta ecuación constitutiva con la altura. Si yo tengo esta relación constitutiva, yo tengo que resolver la ecuación diferencial, marcada en rojo, con esta misma ecuación constitutiva. Pero es más cómodo, así como está, introducir, cambiar volumen en la ecuación de estado por altura. Entonces es más cómodo escribir, en este caso en particular, algo así. La derivada de la altura con respecto al tiempo es igual a FI sobre A menos beta por H sobre A. ¿Sí? Obviamente, antes nosotros lo que teníamos era beta por B sobre A al cuadrado. Y voy a poner así, FI sobre A. Esto es lo que teníamos antes. Y yo lo que usé es una relación constitutiva que dice que el volumen es igual a H por la altura. Por lo tanto, H es igual a B sobre... no. Esa que está acá es la que tengo que usar. Esto, reemplazado de acá arriba, ¿sí? Me simplifica un área que está en el denominador y me deja altura arriba. Y esto, que está acá, es la forma más cómoda de usar esta ecuación diferencial. Y esta vendría a ser la ecuación de estado de este modelo, donde la variable de salida es h. La variable de entrada es fi. La variable de estado es h. Y el parámetro o los parámetros son beta y el área. Si yo puedo identificar bien la variable de entrada, la variable de estado, de salida y los parámetros, y yo puedo darle valores a los parámetros, yo estaría en condiciones de resolver esta ecuación de estado y por lo tanto encontrar la función h función del tiempo, que es mi objetivo. Y ya puedo modelar. Modelar para nosotros es obtener esta ecuación. Con esta ecuación, resolviendo esta ecuación,
voy a hacer simulaciones. Ya vamos a ver bien esto en otras clases. Pero en principio, yo quiero llegar a esta ecuación diferencial. Ese es nuestro objetivo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar, que no se entendió? A ver, ¿qué me preguntan? ¿La variable de estado es siempre igual a la variable de salida? No. En este caso, que nosotros tenemos una sola ecuación de estado, van a coincidir que la variable de estado sea una variable de salida. Pero cuando nosotros tengamos más ecuaciones diferenciales, ahora les cuento eso, puede ser que tenga más variables de estado y sean distintas a las variables de salida. En general, coincide. Para los modelos que nosotros vamos a ver, en general coincide. Por ejemplo, ¿cuándo no va a coincidir si mi variable de salida es, por ejemplo, a ver, el peso de la masa de agua que está dentro del tanque, quizás no sea conveniente introducir la relación constitutiva que me relaciona altura con peso, sino que la maneje mejor afuera y la variable de salida yo la obtenga por afuera, resolviendo en conjunto esta ecuación diferencial con alguna otra ecuación constitutiva. En este caso particular, quizás me convenga resolver esta ecuación que yo planteé acá, que está enmarcada, y después la variable de salida la obtenga por el producto de algo. Otro caso quizás donde no sea muy conveniente que coincida la variable de salida con la variable de estado es si yo, puede ser que mi variable de estados sea la concentración de una sustancia dentro de un reactor o de mi proceso. Y la variable de salida en realidad sea el dinero que yo gano vendiendo eso por hora. Entonces, el dinero que yo gano necesita de conocer la concentración del producto que yo hago, porque diferentes concentraciones del producto tienen diferentes precios. Entonces yo necesito conocer el precio del producto, que es función de la concentración, eso sale de una tabla, y obviamente multiplicar ese precio por la cantidad el caudal de la sustancia que yo estoy generando. Entonces la variable de salida va a ser un poco diferente, porque es un valor, un precio, un valor en dinero. Pero las variables que yo estoy calculando son caudales o concentraciones. Pero son casos, digamos así, más particulares. En principio, ustedes pueden tomar que las variables de salida pueden coincidir con las variables de estado.